La esencia de la neta del negocio se une a la fuerza de Canaco Tijuana. Damos voz a quienes hacen crecer nuestra región. Esto es La Neta del Comercio. Amiguitos, continuamos aquí en La Neta del Comercio en Canaco Tijuana y tenemos invitada de honor porque vienen a ayudarnos a estructurar ese negocio que todavía nos está costando trabajo y demás, que dé una continuidad y todo, y que yo creo que muchos de nosotros en algún momento no nos hemos dado la oportunidad de conocer a alguien que nos pueda ayudar precisamente a esa estructura. Porque realmente sí existe, sí se necesita, sí se ocupa tener una estructura, un orden para hacer cualquier tipo de negocio, no importa si es pequeño o si es grande, ¿no? Bueno, nos acompaña la maestra Irene González, que es experta en este ámbito. Irene, ¿quién es Irene? ¿Qué hace Irene? Hola, soy Irene González. Tengo mi consultoría estratégica empresarial, se llama Integra Pro, y justo mi pasión es eso, de acompañar al empresario a que tenga claridad, orden, poniendo ese análisis en cuál es la mejor estructura que mi negocio requiere en base a lo que me dedico, en base a mi visión y en base a esa visión hacia donde quiero llegar. Combinamos estructura organizacional, análisis de procesos, estrategia y la muy importante también la cultura, que es la cultura toda la parte de las personas. Entonces ese enfoque de estructura, procesos, cultura es importante, y más estrategia que nos permita dar claridad al empresario y a los colaboradores también. Hablas de pasión, te apasiona Sí, esta correcto. parte. ¿De dónde nace esa pasión? Básicamente de cómo en lo personal en mi vida siempre he tenido ese sentido de querer ayudar al otro. Entonces, que en ese cuestionamiento que me digo, bueno, ¿cómo puedes ayudar? ¿Qué otra mejor manera que lo que me he dedicado en los últimos 20 años es ayudar en lo que ya tengo experiencia, que es en las empresas, con los directivos, y dije, bueno, ¿por qué no aportar ese conocimiento en beneficio del empresario? ¿Y qué mejor ganar lana de esa pasión? Siendo lo que me gusta, ¿no? Al final del día, Sí, justo eso, cuando uno se dedica. ¿Cuándo nace esta? Hace 20 años aproximadamente, ya llevamos un camino recorrido, y pues bueno, ¿cómo nació? Con una idea, siendo pues mamá, que tienes a tu bebé pequeño y que dices, ¿cómo puedo seguir trabajando pero a la vez ser mamá? entiendo. Y que dices, chin, yo quiero seguir desarrollándome. Entonces nace yo la necesidad de, oye, de manera independiente, oye, ¿me ayudas con quiero analizar mi estructura organizacional? Y así fue naciendo la consultoría. Ok, 20 años. Entonces, ¿cuál ha sido de los retos más difíciles, por ponerle alguna etiqueta, a los que te has enfrentado en este transcurso de este tiempo? Porque digo, ya 20 años haciendo esto, habla de un éxito rotundo en lo que haces. La resistencia a veces al cambio. Okay. La resistencia al cambio es sobre todo el campo del colaborador, pero también del empresario. Y dicen, oye, pero si yo toda la vida lo he hecho así, porque tuvo un externo, un extraño vas a venir, aunque él mismo me haya llamado, pero él mismo dice, pero tú me vas a venir a enseñar, ¿no? Claro. Entonces aquí se aclara de que el know-how, la experiencia es total del empresario. Yo no le voy a enseñar algo que él viene haciendo a su ritmo, pero yo con mi expertise voy a ordenar, acompañarlo para que pueda crecer con orden. Y tú puedes tomar una empresa desde cero, que tenga poco tiempo, tenga mucho tiempo, y le pones el orden a su estructura. Ahí sí lo que me dedico principalmente. Correcto. Puede ser desde una startup, está empezando, no sabe por dónde. Lo acompañamos desde crear su modelo de negocio, su filosofía organizacional, su estructura, sus procesos, y también puede ser una empresa que ya esté constituida, que ya esté operando, pero necesita
una revisión estructural. ¿Cuáles empresas es tu cliente más difícil o el más fácil, por ejemplo? ¿No? ¿El que va empezando o el que ya tiene una estructura? Cada uno tiene sus retos muy particulares, porque el que no tiene todo lo está operando es no más difícil, sino más creativo, porque tienes que visualizar tu negocio, cómo lo quiero, cómo lo sueño que va a ser mi negocio, y entonces en ese sueño y en esa visión traerla al presente para poder plasmar en documentos cómo quieres tu empresa que sea. Ya. Entonces es diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces de ahí la resistencia sería para el empresario que ya tiene tiempo y que a lo mejor no ha podido crecer como él quisiera, pero no está dispuesto a un cambio. Es correcto. ¿Y cómo abordas esa parte? ¿Qué es más fácil? ¿Tratarlo de hacer cambiar o enseñar? Digo, ¿cuál sería el proceso más? No quiero decir rápido porque yo me imagino que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿El tiempo o que en verdad hacerle cambiar ese chip al empresario? Claro, más difícil la cultura, cambiar el chip. Entonces, porque ya viene muy arraigados muchas formas de trabajar, hábitos. Entonces es mucho de concientización, de explicación, de decir, mira, lo hacemos con este beneficio, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y cómo te va a beneficiar eso. Entonces es mucho de concientización, de plática, de acercamiento, para que la misma persona y el empresario vea el beneficio que va a obtener. ¿Te has topado con alguna empresa o alguna persona emprendedora que de plano digas, sabes que no te puedo atender porque sí, cerrado, que no sigue el proceso, que no te está haciendo caso? No, gracias a Dios no me tocaba hasta ahorita. Eso es suerte. Ya sé, pero quizás no resistencia, sino algún empresario que se siente como que el empresario está tan ocupado. Sí. Que a veces es más complicadito, nos tomaría a veces un poquito más tiempo de la implementación cuando hay, pero por temas de agenda, el directivo tiene que probar todo, entonces ahí es cuando se establecen también políticas para que no todo dependa del directivo. No se centralice, ¿no? Sí, exacto, para Que que aprenda, pueda fluir, ¿no? y que aprenda a delegar y cosas de eso, ¿no? Entonces tu cliente ideal sería el empresario que es todo. Correcto, lo has dicho. Cuando haya un empresario que diga, ya no puedo más, donde está, todo depende de mí, ese es mi cliente ideal. Ok, entonces ya saben, quien tenga esa visión de, no, es que yo puedo y yo todas las puedo, necesitan. Que a veces es complicado que haya esa conciencia, ¿no? Porque entra muchas cosas, entra el ego, entra, o sea, darte cuenta de decir no puedo, de aceptarlo y decir necesito ayuda. Es correcto. Es complicado. Sí, porque a veces estamos el directivo o el dueño está en esa dinámica que no se da cuenta de que no está envuelto todo el tiempo. Y que no se da cuenta a veces de que vive para la empresa y no tiene vida. Claro. Entonces parte de mi propósito es que el empresario pueda tener orden, estructura, que pueda delegar, que nada más supervise, que se le dé reportes con indicadores para que pueda tener vida. Claro. Es eso lo que... ¿Quién es más difícil? Y sin tratar de entrar en polémica ni polarizar hombres, mujeres y demás, pero te encuentras al empresario hombre y a la empresaria mujer. ¿Qué cliente es más complicado que tenga la intención siquiera de hacer ese cambio para que adopte todo lo que tú le estás enseñando? Fíjate que no puedo distinguir de que o es más fácil hombre o mujer, no. Yo creo que depende mucho de la personalidad más bien, Okay. y la apertura que tenga el empresario para aceptar cambios. Más bien yo me iría por eso. No he encontrado ahorita una distinción de que si el empresario o el empresario, yo creo que ambos ante una necesidad
pueden tener apertura. Pero si has tenido ese cliente que dices, ay, ¿para qué me contrató? O algo así. Digo, de 20 años yo creo que sí nos encontramos con 2, 3 piedritas, ¿no? Sí, claro, también te digo, el empresario que sabes que me dice, aguántame, espérame, y te trae vueltas y vueltas y vueltas, y no puedes implementar porque está ocupado. Pero Que él mismo también no quiere delegar, él lo quiere concentrar todo, y que le es difícil dar ese paso de saber delegar, sí me toca. y te ha tocado que te dé anticipo y ya no le des seguimiento, porque digo, ahí la ganancia queda para el negocio, ¿no? No, hasta ahorita, gracias a Dios, hemos concluido cada uno de los proyectos. Ok. ¿Cuál es tu mejor experiencia que has tenido en estos 20 años con tu gente, con tus clientes? Claro, fíjate que me referiría quizás antes de la consultoría, que ya venía yo haciendo lo mismo. Me tocó un cliente, digo, no voy a decir el nombre, pero es un banco a nivel federal. Que Yo creo que sí diría el nombre. Sí, ya. Que en ese entonces era un banco que tenía alrededor de 500 sucursales a nivel nacional. Ok. Y había una área que se encargaba de la atención a sucursales. Entonces, el reto era, tenía un rezago de atención a sucursales de aproximadamente 4 meses. Entonces, si la sucursal de Mérida tenía una necesidad y levantó un ticket, 4 meses, 5 meses. así es. Entonces, fue un reto de análisis de procesos, de generar una estrategia integral donde abarqué diferentes departamentos, incluyendo TI, operaciones y otras áreas, donde de manera integral desarrollamos un proceso para que se diera mayor agilidad a la atención a sucursales. De acuerdo. Y de 4 meses se pasaron a máximo 2 semanas. Entonces, Ok, o sea que en aquel funcionó. entonces, Sí, claro. con el tiempo, obviamente, la idea que fuera. Y ahí, por ejemplo, ¿viajabas a atender cada Es punto? que en ese momento No había. ese proyecto era por el corporativo. Ok. Estaba en Ciudad de México. Entonces, no. El corporativo te dijo, tenemos una fuga de tiempos en este proceso, enfócate a eso. Es correcto. Bien, Y bien, entonces bien. ya puedes hacer entrevistas, analizar los procesos actuales, ver los tiempos, ver las áreas que estaban interviniendo, y analizar aquellos cuellos de botella donde se estaba atorando el proceso y por qué, e idear cómo podría ser el mejor proceso, como estaba, a cómo el deber ser. Ok. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tiene que dar ese empresario, lejos de que ya se dé cuenta que es Que todólogo necesita, y que lo ¿no? necesita? Entiende el problema. O sea, porque yo creo que lo más complicado es aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? De ahí, ¿qué necesita hacer para poder llegar contigo? Pues básicamente contratar. Marcarme. En primero. Bueno, tener la decisión y la intención de que, como bien dices, darse cuenta que sí necesita apoyo. Claro. Tener esa apertura, esa disposición de escuchar a alguien más sin compromiso. Y a mí me gusta mucho primero comprender a la organización. Yo nunca voy a llegar a proponer y darte una solución si no comprendo la organización. Antes de iniciar siempre hago Que ver cuál es el problema, ¿no? cuál es el problema y sobre todo llegar a la causa raíz con los síntomas. Ok. ¿Te ha tocado despedir dueños de negocios? No. Porque ellos son el cuello de botella y todo. Oye, casi es pregunta personal. Si te contrato, ¿me vas a correr? ¿Qué hago? ¿Quién se queda a cargo? Dice. Ya sé, pero no, hasta ahorita no. Ok. ¿Dónde te encuentran? En mis redes sociales, Integra Pro, consultoría estratégica. Bueno, perdón, las redes Integra Pro Consultoría. Y mi teléfono 664-151-8211. Perfecto. ¿Tienes oficinas aquí en Tijuana? Sí, aquí en Tijuana, pero básicamente Todo es por cita. todo es por cita Ok. en www.integraproconsultoría.com Excelente. y integraproconsultoría.com. Excelente. Vamos a poner los datos Una en duda, los permitas. perdón. Adelante. Para esto hay que hacer, bueno, se hace un diagnóstico exactamente. Correcto, sí, como te decía, siempre nunca voy a intervenir por ética,
nunca intervengo si no te conozco. Previo a un presupuesto. Previo a un presupuesto. Ah, Yo ok, hago, ok. bueno, un prediagnóstico. Claro. O sea, hago lo que le llamo sesión cero Ok. o sesión discovery Ya. para descubrir que voy a comprender a la organización. Un cuestionario y Perfecto. Yo creo que eso es algo que digo, casi puedo decir que sí puedo hablar de manera personal. Sí se requiere ese apoyo. Es como que el psicólogo de negocios Sí, para sí. psicólogo de negocios. Sí, correcto. Pues sí, Entonces, excelente solución. Muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes. vamos a poner todos tus datos aquí para que por favor la busquen. Si necesitan apoyo, si sienten que necesitan ese apoyo, aquí está. Excelente, muchísimas gracias. La neta del comercio. Sin filtros, sin rodeos.